¿Qué tal? Buenos días. En esta ocasión vamos a hacer la presentación de una temática elegida por mí, que forma parte de la especialización en TICS del SEXA. En este caso, implica una aplicación de un instrumento de evaluación que corresponde al módulo 6 y en este caso es una videoconferencia. Dado que se nos dio la posibilidad de poder optar por un tema en particular en la cual nosotros nos pudiéramos sentir cómodos, en mi caso elegí este tema que se denomina Mujeres protagonistas de la historia. Para la introducción, digamos, de este tema en particular, se me ocurrió en principio la recomendación de bibliografía específica sobre la temática que quizás a ustedes les puede interesar. Por ejemplo, el clásico o un texto clásico que nos permite en principio entender la categoría género, pero cuán útil es esta categoría para comprender, digamos, en este caso los procesos históricos, precisamente de la perspectiva de género, es el texto de Joan Scott que se denomina El género como categoría para el análisis histórico. En este caso en particular, eh, se puede también apelar a un texto que también es interesante, que es el de Guy Rubin, El tráfico de mujeres, notas para una economía política del sexo, y estaba buscando también, si ustedes desean leer como algo más específico sobre esta temática, un texto bien interesante que habla sobre los roles de las mujeres, que es el de Marcela Lagarde, y ella habla sobre, en este caso vamos a poner, eh, eso habla sobre los cautiverios de las mujeres, ¿no? En este caso, el texto es bien interesante y simplemente, bueno, vamos a hacer alusión o breve alusión a algunos de los aspectos de su título. El texto, como ya les dije, se llama Los cautiverios de las mujeres, madres esposas, monjas putas, presas y locas, y en este caso hace alusión, como ustedes pueden ver ahí en una síntesis de este texto, habla sobre la opresión de género está activa en el mundo. A pesar de nuestros logros, la vida de cada mujer contemporánea sucede las condiciones históricas de hegemonía patriarcal, las maneras de vivir de los hombres y de realizar sus identidades, los acontecimientos y los hechos que caracterizan al mundo actual tienen una evidente impronta patriarcal. Y en este caso ella hace alusión a los roles que se le asigna, en este caso a aquellas que hacen o que juegan, digamos, un papel de madre esposas dentro del contexto de una sociedad histórica, a las monjas, a las putas, a las presas y a las locas. De ahí un detalle interesante es que lo más propicio no es hablar de mujer, sino de mujeres, en tanto éstas viven la condición y posición de género de manera distinta de acuerdo a las sociedades históricas que uno analice particularmente. Entonces, teniendo en cuenta este aspecto que me parece sumamente importante, detallar, digamos, en cuanto a aspectos introductorios, digamos, si se quiere, es evidente, como ustedes pueden observar acá, haciendo bueno, una buena presentación de la temática, es evidente que las mujeres han atravesado por un proceso de invisibilización, dado que éstas viven en un contexto en donde son los machos, digamos, los que tienen el control, no solamente del ejercicio del poder, digamos, se quiere, sino en su faz discursiva. Traído a colación en el contexto de lo histórico particularmente, uno puede observar que la historia fue escrita por y para hombres, particularmente, y en este caso son muy pocas las referencias que se hace alusión respecto al tema de las mujeres en lo que son las explicaciones históricas, digamos, se quiere. Y por lo tanto, dado que han sido invisibilizadas dentro de lo que es el contexto de las explicaciones históricas, han sido invisibilizadas en las fuentes que se caracterizan por ser fuentes vinculadas con la política o vinculadas al ámbito de lo público, de dominio específico de los hombres, es que las mujeres, uno puede decir así, han sido relegadas al tema del olvido. Entonces, como que las mujeres han desaparecido de la memoria, han desaparecido, digamos, del relato histórico y por lo tanto esta cuestión de tratar de entenderla como protagonista de la historia es un aspecto todavía a desandar en términos de la historiografía en general y los textos de John Scott,
Gerner, por ejemplo, sirven a efectos de poder reconstruir, digamos, si quiere, una historia desde la perspectiva de género particularmente. Lo que se observa acá o son como mujeres que se han destacado, digamos, en algún rubro de la sociedad en general. Vemos mujeres que han vivido, que viven en diferentes condiciones o posición de género, digamos, si se quiere, y son mujeres obviamente que se destacan. Lo que habría que agregar acá particularmente es que habría que incorporar a aquellas mujeres que son anónimas o que están invisibilizadas en los procesos de explicación histórica. Estoy pensando en las mujeres campesinas, que como vamos a ver más adelante, las mujeres trabajadoras de las fábricas del siglo XIX en Inglaterra, en aquellas que han participado en distintas guerras, etcétera. Son aspectos que pueden surgir en nuestra explicación en particular. Entonces, la idea de esta presentación es observar el rol protagónico que han tenido las mujeres en diferentes posiciones o condiciones a través de imágenes. Y trataremos como 4 tópicos, como ustedes pueden observar acá. El primero de ellos es el tema de las mujeres asociado al tema del pecado. ¿Cuánto o cuál es el rol que tiene la religión en lo que se refiere a determinar el rol de subordinación de las mujeres ¿no? en sociedades como las occidentales? El tema de la traición está asociada al malinchismo en el caso de México, al rol de las mujeres intelectuales. Como ustedes sabrán, fue muy difícil la inserción de las mujeres en el ámbito del universitario. Y por último, un tema que nos interesa, bueno, el tema de la mujer guerrera, ¿no? Avanzando con esto, digamos, pasamos al primer tópico, que es la mujer asociada a la cuestión del pecado, y en este caso lo que se puede observar muy claramente acá es la idea la que aparece en el Génesis, es la idea bueno, que hace alusión al tema del acto de la creación del hombre por Dios y cómo a partir de la costilla de Adán la mujer es creada en este caso y hace alusión al tema de que es la mujer la que come la manzana prohibida, digamos, se quiere, y la que induce al hombre a comerla, y eso va a llevar a cabo o va a implicar, digamos, el destierro de Adán y Eva de lo que es el paraíso. En este caso, buscando textos que hacen alusión a este tema, encontré esto que me parece que es sumamente interesante, que ustedes lo pueden encontrar en la web, que se llama Un recorrido por la historia de las mujeres, y ahí el primer tópico o la primera referencia que hace alusión es al tema del pecado, ¿no? En este caso. Sobre esto, en particular, podemos decir que en el principio de la historia las mujeres eran consideradas inferiores por naturaleza y se decía que las mujeres no alcanzaban nunca la madurez, siempre eran consideradas como niñas que debían obedecer a sus padres y a sus maridos. En un primer recorrido que hace el texto sobre esto, habla entonces sobre el tema bueno, sobre Adán y Eva, ¿no? En este caso. Yo había leído esto de acá, que dice en el libro de Génesis, Eva es creada por Dios a partir de la costilla de Adán, es decir, en principio no resulta de la creación directa de Dios, sino indirecta. Y eso sirve en principio como para marcar esta idea de la subordinación de uno respecto a otro, desde el punto de vista de la religión. Dice, quien se refiere a ella como hueso de mis huesos y carne de mi carne, por lo que Eva es parte de Adán. Para que Eva, Adán y sus hijos pudieran vivir en el paraíso, la condición, como ya sabemos, puesta por Dios, fue que no probaran del fruto prohibido. Sin embargo, Eva se dejó tentar por la serpiente, prueba el fruto prohibido e hizo que Adán también la comiera, y Dios enfadado los expulsa de Edén y además les castigó con enfermedades, con tener que trabajar la tierra para comer y a las mujeres con fuertes dolores de parto por ser Eva la responsable del pecado cometido. Y en consecuencia, las mujeres fueron a través de los siglos, como se puede leer muy claramente en los textos, consideradas como débiles, pecadoras y por lo tanto inferiores a los hombres que debían de cuidar de ellas, en este caso. El próximo tópico que vamos a analizar
es el que se refiere en este caso a las mujeres vistas como traicioneras, ¿no? Y en este caso, en el caso de México, donde uno observa que el machismo juega un papel fundamental, las mujeres son vistas como traidoras, más teniendo en cuenta el rol que jugó Malinche en lo que se refiere a las primeras instancias de la conquista llevada a cabo, en este caso por Hernán Cortés, y acá se observa la figura que jugó Moctezuma y el rol fundamental de traductora que ha jugado la Malinche, y eso instala, digamos, en lo que es la sociedad, la idea de la mujer vinculada con el acto de traición que llevó obviamente a la caída, en este caso, de lo que es el Imperio Azteca. Sor Juana Inés de la Cruz, un elemento, un ejemplo claro de las mujeres insertas en el ámbito de la intelectualidad, como productoras de símbolos políticos, digamos, se quiere, insertas dentro de lo que es el ámbito del humanismo, es un ejemplo del tercer tópico que nosotros hemos traído, y por último, estamos haciendo alusión al tema del rol de las mujeres que han jugado particularmente en lo que se refiere a la guerra. Nosotros simplemente vamos a tomar un pequeño ejemplo, que es el que hace alusión al tema de las Adelitas en lo que es la Revolución Mexicana, digamos, si quiere, ¿no? Dado que no contamos con mucho tiempo, por ejemplo, en YouTube podemos observar en este caso, por ejemplo, el rol que han jugado las mujeres en lo que se refiere a las fábricas de municiones durante la guerra, ¿no? Ahí podemos observar, en principio, ¿no? Esto es algunas imágenes, ¿no? Que hacen alusión a ese tema en particular. Como se podrá observar ahí, hay hombres, ¿no? Que están insertos en lo que es la fábrica, digamos, de municiones. Uno puede asociar esta actividad específicamente con los hombres que están asociados al tema de la guerra, pero también lo que vamos a observar acá es, como ustedes pueden ver, las mujeres jugando un papel destacado en la guerra en lo que se refiere a la fabricación, ¿no? de municiones, obviamente acá asesorado por los hombres. En principio, si uno, no sé, bueno, entonces hemos visto, tratando de dar una síntesis a este tema, el rol protagónico que tienen las mujeres a través de lo que es el desarrollo de la historia de la humanidad en particular, y lo que hicimos fue tratar de verlo a través de las imágenes, siguiendo estos tópicos que ustedes pueden ver acá particularmente. Para concluir, es evidente, bueno, acá haciendo un repaso sobre esto, sobre cada una de las cuestiones que hemos visto, eh, y tratando de marcar, digamos, en principio, esta idea de en las conclusiones, podemos decir lo siguiente, ¿no? Las mujeres evidentemente son protagonistas de la historia, eh, que han sido invisibilizadas, digamos, se quiere, por esta perspectiva androcéntrica de lo que se refiere al relato histórico, como así también del carácter de las fuentes, que los historiadores se dedican para el análisis histórico, digamos, se quiere. Tenemos que las mujeres juegan diferentes tipos de roles que son asignados, digamos, por una sociedad patriarcal, pero independientemente de ello, las mujeres también se las puede observar cumpliendo roles que antes estaban o que eran, digamos, hegemonía de los hombres particularmente, por ejemplo, en el caso de las mujeres en la guerra, como se observó. Y también, bueno, por último, no cabe dudas que la mujer es sujeto de la historia y lo que hay que hacer es, en principio, deconstruir esta perspectiva adocéntrica del relato historiográfico, digamos, si se quiere, para construir un relato que tenga equidad y que tenga igualdad en lo que se refiere a tratar de demostrar el rol que han jugado las mujeres a través del tiempo. Bueno, acá dejamos lo que es la presentación en definitiva. Y como dije, esta es una videoconferencia, un instrumento de evaluación aplicada para una especialización en las TICs del SEXA año 2019. Muchas gracias.